nosotros estamos listos para escuchar la palabra de la mañana. Esta mañana de hoy, el pastor Gerardo Díaz está con nosotros para compartir una linda palabra y para compartir un tiempo especial para la gloria de Dios. El Señor lo ha traído desde España, desde Panamá, debo decir, desde Panamá para compartir una buena palabra. El obispo Gerardo Díaz es pastor de una de nuestras iglesias en Panamá, tiene un gran ministerio en Panamá y Dios nos ha bendecido con tenerlo aquí con nosotros y él sustituye, ¿verdad?, en momentos determinados al obispo Rolando Rengifo, que es el obispo de Panamá de la Iglesia de Dios. Y qué bueno que el obispo Gerardo Díaz, Dios le usa de manera linda en compartir una linda palabra. Y pastor, le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. El Señor te use con grande poder como siempre lo hace, compartiendo una linda palabra. La paz de Dios, pastor, y bienvenido. Gracias, Pastor Jesús, y gracias a todos los ministros, ministras del Señor que están atentos a este momento especial con el Señor. Nos gozamos. Bendiciones para todos. Esta mañana, pues, el Señor ha puesto en mi corazón hablarles del tema titulado Confianza en Dios. Confianza en Dios. Y voy a estar leyendo dos versículos en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 y 46. Dice así: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Verso 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Cuando tratamos de definir la expresión o el término confianza, en este caso confianza en Dios, me agrada esta definición que encontré que dice: la confianza en el Señor es la expresión de una fortaleza o una fe fortalecida que nos da sobre todo una paz y calma inigualables para afrontar cada uno de los retos que implica el complejo trayecto de la vida cristiana y de la vida ministerial. Me gustó esa definición y yo quisiera compartir con ustedes con este pasaje lo que sucede cuando confiamos en el Señor. Cuando nosotros confiamos en el Señor, por lo menos suceden tres cosas importantes. Lo primero es que no tenemos miedo a los gigantes. No tenemos miedo a los gigantes. Usted conoce la historia de Primera de Samuel capítulo 17, la famosa historia de David y Goliat. Y una de las cosas que observamos en el versículo 11 de este capítulo es que frente al gigante que estaba amenazando el pueblo de Dios, la Biblia dice que Saúl, su ejército, todos le tenían miedo. Cuando amenazaba el gigante al pueblo de Dios, todos tenían temor, de acuerdo al versículo 11, se atemorizaban, le salían huyendo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que un jovencito sin experiencia en el ejército muestra todo lo contrario. Él muestra no miedo, sino muestra valor. Y en el versículo 26, este joven llamado David expresa estas palabras en cuanto al gigante que se había enfrentado el pueblo. Y él decía: ¿quién es este incircunciso que se está atreviendo a provocar los escuadrones del Dios viviente? Entonces vemos pues que un hombre, una mujer de Dios que confía en el Señor, no tiene miedo a los gigantes. Hay muchos gigantes que se presentan en la vida cristiana, que se presentan en el ministerio, que nos amenazan, que tratan de que retrocedamos, que tratan de que dejemos el ministerio, que neguemos al Señor, que no sigamos adelante. Sin embargo,
Ahí es que tenemos que pararnos firmes y seguir confiando en el Dios que nos llamó, en el Dios que nos escogió y en el Dios que nos puso en el ministerio. Nuestra confianza en Dios tiene que ser a tal punto que no le tengamos miedo a nada ni a nadie, a ninguno de los gigantes que se presenten, no importa cómo se llamen, empezando con el mismo diablo, que es nuestro enemigo número uno, y continuando con cualquier otra fuerza contraria, brujos, hechiceros, enfermedades. Yo no sé qué gigante puede ser que se presente en nuestro camino. Lo cierto es que sí se presentan. Lo cierto es que hay muchos gigantes, pero los que confiamos en el Señor no le tenemos miedo porque confiamos en alguien que es mayor que el que está en el mundo. En segundo lugar, quiero que observemos que no solamente no le tenemos miedo al gigante cuando confiamos en Dios, sino en el versículo 45 que leímos nos dice, en bocas de David, decía, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vemos entonces que lo segundo que pasa con un hombre, una mujer que confía en Dios, es que no solo le tiene miedo a los gigantes, sino que se enfrenta al gigante, se enfrenta a los gigantes que se le presentan, porque son amenazas, porque son oportunidades que tenemos para demostrar al Dios que nosotros servimos. Interesante que todos retrocedían, todos tenían miedo, pero apareció un varón de Dios, un jovencito apareció. Y él cuando ve al gigante no le sale huyendo, no le tiene miedo, por el contrario, está dispuesto a enfrentarse a él, está dispuesto a pelear contra él, está dispuesto a hacer ese representante que pelee en el nombre del Señor a favor del pueblo, a favor de su familia, a favor de sus hijos, a favor de su nación. Este gigante estaba amenazando la nación. Hay gigantes que amenazan nuestras naciones, hay gigantes que amenazan nuestras familias, hay gigantes que amenazan nuestra propia vida personal, nuestros hijos, y se requiere que alguien que confía en Dios, alguien que confía en el Dios Todopoderoso, se levante y se enfrente en el nombre del Señor contra este gigante. Interesante, como ustedes saben, a David le intentaron vestir con una vestimenta o con una armadura del rey Saúl, porque a veces esto se piensa que necesitamos vestirnos de armaduras de otros para poder enfrentarnos al gigante. Sin embargo, David entendió que él no necesitaba la armadura del rey Saúl, que Dios le había dado a él su propia armadura. Y hablando de armadura, recordemos que hoy entendemos que tenemos una armadura que se llama la armadura de Dios, la cual está prevista para nosotros y que la usamos y que debemos vestirnos con ella. Sé que la conocemos, así que no entro en ello y sobre todo por motivo de tiempo. Pero nosotros tenemos una armadura donde hoy por hoy podemos enfrentarnos a los gigantes que se presenten en el nombre poderoso del Señor. Lo tercero que hace una persona que confía plenamente en el Señor es, como dice el versículo 46, y decía David al gigante, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y quitaré la cabeza de ti y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Como usted observará en estos dos versículos y en este pasaje, David manifestaba en la práctica, con su forma de hablar, con su forma de ser, con sus acciones, que él tenía una plena confianza en Dios. Y como él tenía esa plena confianza en Dios, no le tenía miedo al gigante. Como él tenía plena confianza en Dios, él se enfrentó al gigante. Ya lo había hecho con los osos, con los leones, y ahora él entendía que el Dios que estaba con él y en el que él había confiado toda su vida, le apoyaba y le iba a dar la victoria. Entonces ahora él dice, yo te voy a vencer, porque el hombre y la mujer que confía en Dios está llamado a vencer, no a ser vencido o vencida. Y por eso él se paró firme ante el gigante. Él sabía que mayor era el que estaba con él que el que estaba delante o al frente de él. Él sabía que Jehová iba delante de él como poderoso gigante. Y eso es muy importante, amado ministro, amada ministra del Señor. Nosotros no estamos solos en este desarrollo o en este ministerio, en este trabajo ministerial. El Señor está con nosotros. Por lo tanto, lo que nos toca a nosotros es
confiar plenamente en Dios, confiar en el Señor con todo nuestro corazón, confiar en el Señor porque Él es el Todopoderoso, Él es el que nos da la victoria, Él es el que nos da el triunfo, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, él dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, en Nahum capítulo 1, versículo 7 dice así, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Gloria al nombre del Señor. El Señor sabe que nosotros, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras dificultades, de nuestras limitaciones, confiamos en él. Vivimos en una época donde hay gigantes que se levantan, hay gigantes que nos están confrontando. Sin embargo, nosotros tenemos un Dios grande y poderoso en el cual podemos confiar. No nos va a abandonar, seguirá con nosotros para darnos la victoria. Así que, amado hermano, amado hermana, ministro, ministra del Señor, no le tengas miedo a los gigantes. Enfréntate a ellos y seguro vamos a tener victoria. Vamos a vencer a los gigantes en el nombre poderoso del Señor. Dios te bendiga ricamente. Aquí estamos dándole la gloria a Dios. Ciertamente, pastor, aquí estoy escuchándole mientras usted está en este diálogo interesante con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Me gusta el pasaje escogido para la parte de la predicación de esta mañana. De hecho, tengo por acá a mi buen amigo Elías Blanco, que nos dice gloria a Dios. Así que, Elías, un abrazo, que la paz del Señor sea contigo. Qué bueno, ciertamente, querido hermano, poder disfrutar de este tiempo especial, de esta palabra de Dios, obispo, que el Señor le ha puesto en tu corazón. Jehová Amén. Te entregaré en mis manos y yo te venceré. Es poderoso. Me parece que es una palabra que ciertamente Dios ha tocado profundamente el corazón de todos nosotros. Pastor, pero antes de finalizar esta jornada, es importante que nos puedas dirigir en una palabra de oración, pastor, para que la gracia de Dios y su favor sea acompañándonos a cada uno de nosotros, pastor, y que el Señor en su gracia continúe añadiendo fuerza y esperanza para todo el ministerio pastoral. Pastor, adelante con la oración. Amén, amén. Claro que sí. Padre celestial, que estás en los cielos, una vez más te doy muchísimas gracias por la bendición que me das de poder estar en este programa y poder dirigirme a tus siervos y siervas y poder traerle una meditación, Señor, que habla el corazón. Gracias te doy infinitamente. Te pido en esta hora, Señor, que bendigas a tus siervos y siervas, que bendiga a los que están conectados en este momento y los que en diferido lo estarán. Señor, no cabe duda que nosotros necesitamos confiar plenamente en ti. Tú estás con nosotros, no estamos solos. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a no tenerle miedo a los gigantes que estamos enfrentando en estos momentos. No sé cómo se llama, puede ser un gigante financiero, puede ser un gigante llamado enfermedad, puede ser un gigante llamado crisis en términos generales. No lo sabemos, Señor, tú lo sabes, pero no importa cuál sea ese gigante, tú estás con nosotros para no tenerle miedo al gigante, para enfrentarlo en tu nombre, con tu respaldo, pero sobre todo para vencerlo en el nombre de Jesús. Señor, levanta hombres y mujeres, aleluya, que podamos, Señor, no salir huyendo en los momentos de retos, en los momentos difíciles, sino levantarnos y pelear por nuestra nación, y pelear por nuestra familia, y pelear, Señor, por nuestros hijos, y pelear por el matrimonio, y pelear, Señor, por el ministerio, y por supuesto pelear por la iglesia tuya, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, usa a tus siervos y sierva, Señor, como usaste a David, a tantos otros a lo largo de la historia bíblica, para, Señor, pararse firme y enfrentar los retos y vencerlos en tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, bendice al pastor Jesús. Gracias por este programa que tú le has inspirado. Bendice su familia, su hogar, su ministerio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pastor, gracias por tan linda oración. Gracias por la palabra. Pastor, me gustaría que antes de finalizar, cómo la gente puede conectarse con tu ministerio, pastor, con lo que Dios ha puesto en tus manos, que ciertamente Dios te está usando, te está bendiciendo allá en Panamá.
Gracias, Pastor Jesús. Estamos para servir, como decimos, llamados para servir, no para ser servidos. Pues mi nombre es Gerardo Díaz. Lo puede encontrar en el Facebook. El ministerio que servimos para la gloria del Señor es Ministerio Internacional Panal de Bendición. Allí puede encontrarnos. Y mi correo pues es Gerardo Díaz 1628 @gmail.com. Gerardo Díaz 1628 @gmail.com. Mi celular, 6624-8154. El código es 507 Panamá. 6624-8154. Ahí está la información. Pastor, le agradecemos que usted haya estado con nosotros y que ciertamente el Señor en su gracia nos permita disfrutar de la palabra que el Señor pone en su corazón. Gracias por acompañarnos. Le ruego a Dios que le continúe bendiciendo, pastor, y que su gracia continúe añadiendo bendición a su ministerio para la gloria del Señor. Gracias, Pastor Jesús, a usted por su confianza y al pastor, el obispo administrativo Rolando Rengifo. Dios le bendiga a todos. Un abrazo, pastor, que la paz del Señor sea contigo y que tengas un excelente jueves para la gloria del Señor. Un abrazo, pastor.